Podcast Dónde Vivir en Miami, una nueva semana. Estaremos analizando todos los indicadores económicos de esta semana, la inflación, qué ha pasado con la inflación. Estaremos viendo la asequibilidad de los compradores. Hoy en día han salido incentivos para que los primeros compradores puedan hacer sus compras. Vamos a ver cómo los grandes del mercado del real estate hoy están haciendo algunos ajustes para poder continuar vivos en el mercado. Estaremos viendo la estrategia que está marcando la tendencia entre compradores y vendedores hoy para poder negociar el precio de la vivienda y que se puedan dar las operaciones en un mercado de tasas altas. Y estaremos analizando una estadística bien interesante de los Estados Unidos donde se demuestra que Miami es totalmente distinto al resto del país. Todo eso tendremos aquí en nuestro podcast de Dónde Vivir en Miami, acompañado de mi amiga y socia Yenixa Molina y yo, Gabriel Peroso, justamente para traerte esa información veraz. Aquí no queremos escandalizar, aquí no queremos que tú corras y digas se acabó el mercado, esto está terrible, Estados Unidos en recesión. No, queremos que tú analices de forma objetiva todo lo que está sucediendo en este mercado, un mercado que como todo mercado tiene altas y bajas, pero en un mercado en el que siempre podrás navegar si estás de la mano de algún experto que te ayude a tomar decisiones inteligentes. Entremos en materia, Jenny. Vamos a lo primero del día, la inflación. Esta semana salieron los nuevos indicadores de inflación con buena noticia de que la inflación en general ha decrecido al 7.7%. Eso es interesante, de la inflación anualizada al 7.7%. Pero hay algo importante, debemos analizar, y quiero en este momento justamente compartir pantalla, esta inflación de 7.7 a octubre del 2022, pero hay algo interesante que es analizar el mes de octubre. ¿Qué pasó en el mes de octubre y cómo podemos ver si realmente esta baja pequeña pero considerable que repercutió en Wall Street? Wall Street cerró en su mejor día el jueves, el viernes no hubo mercado, el jueves cerró en el mejor día desde 2020, desde marzo de 2020. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos nosotros analizar si es positiva o es negativa? Lo estamos viendo muy positivo. Sí, es que las expectativas eran que llegara en 7.9 y llegó en 7.7, lo cual es maravilloso. Lo cual es maravilloso. Hay algo interesante de analizar, que los dos rubros que vemos en pantalla, que es energía, sea en fuel oil o en los commodities, son los que marcaron la pauta. Y sabemos que el rubro, tanto energía como comida, son rubros estacionales, son rubros muy volátiles, que por lo general no son considerados como unos rubros realmente serios para el tema de la inflación. ¿Por qué? Porque dependen de muchísimos factores externos que pueden cambiar lo que viene a ser efectivamente la inflación total. Eso es uno. Y si lo vemos justamente en lo que los americanos llaman el core inflation, o la inflación nuclear o el núcleo duro de la inflación, estamos viendo que es todo menos la comida y la energía, lo pueden ver en pantalla, y si vemos aquí fue solo 0.3. Estamos viendo que en el año venía en 0.6, 0.6, 0.7, 0.3, 0.6, 0.3. Entonces, ese núcleo de la inflación está decreciendo, estamos en unos niveles aceptables, vemos que la mayoría aquí están siendo negativos. Eso es buen augurio porque la Fed justamente mide este tipo. ¿Por qué? Porque si se va por energía o si se va por comida, tiende a ser estacional. Claro, es volátil. Es muy volátil. Tan es volátil, y aquí es un caso anecdótico. Mi esposa me decía en estos días, Gabriel, los huevos están carísimos. Resulta que lo vemos desde el punto de vista de la inflación, y es que la gripe aviar afectó las aves que ponen huevos, las gallinas ponedoras, y no afectó a las aves de corral que van a matadero. Entonces podemos ver que el huevo sube por algo muy volátil como una gripe que afectó las granjas, y no necesariamente porque la inflación esté haciendo efecto en esto. Por eso este tipo de rubros no son considerados por la Fed a la hora de tomar decisiones. Incluso le quiero que vean desde el punto de vista de esta inflación, el core de la inflación, que en lo que va de 2022 ha estado en 6.64, 6.5, 6.2, 5.9, 5.9. Esto quiere decir que estamos en una meseta. O sea, en este momento la inflación no ha subido más y se mantiene estable. El análisis es qué va a pasar de aquí en adelante. ¿Va a caer realmente? ¿Va a seguir la meseta? ¿Y cómo esto afecta al real estate? Eso es lo que tenemos que analizar. Claro, en mi opinión, si la inflación se estabiliza, nos da la oportunidad de que la Fed de una manera u otra no haga incrementos agresivos como los estaba haciendo del interés, y por lo tanto los intereses de nosotros, de los compradores normales, no suban tanto. Y eso nos ayuda a que la asequibilidad al menos se mantenga en los niveles que está ahora. Entonces es bastante
positivo el hecho de que la inflación no haya subido. Correcto. O de hecho que no haya ido a las expectativas de esté inferior. Estamos en una meseta, la Fed tomará decisión en diciembre, se espera que no sea del punto 75 la subida de tasas, sino que ya estemos en un punto 50, incluso algunos, gente con mucha positividad desde el punto de vista económico piensa que puede ser un punto 25. Ojalá, y tú sabes qué es lo que más me alegra a mí del resultado del reporte de la inflación, es el hecho de que sí estamos en la meseta y si podemos ver que la inflación comienza a decrecer, es probable que la Fed no tenga que tomar las medidas para estimular el desempleo. Correcto. Y que nos afecta a todos, afecta a nuestros amigos, a nuestra familia, a todas las personas que están alrededor. Entonces, si la inflación está llegando a su tope y si estamos en la meseta, perfecto, porque de una manera u otra el desempleo no va a ser estimulado. Conclusión, en el tema real estate no vamos a ver tasas más arriba quizás de un 7-8% en el futuro inmediato. Las tasas deberían topar máximo de 7 punto algo y incluso hoy, el jueves, vimos ya tasas de 6.8, 6.6, o sea, estábamos viendo unas tasas estables. Es que debido al reporte bajó casi medio punto porcentual. Que Correcto. es bastante. Que es bastante, sí. Muy positivo. Igual recuerden, las medidas de la Fed por lo general se ven a 45 días. Sí. O sea que podemos ver que estas medidas pasen la estacionalidad de diciembre, en cual es una época de muchísimo consumo. Veremos qué pasa en enero, pero tengan por seguro que tasas de más arriba del 8% no vamos a ver en el real estate. Adicionalmente que no vamos a cantar victoria hasta que no salga el próximo reporte de la inflación y el punto marque una tendencia. Correcto. Porque lo que tenemos ahora es el primer reporte positivo en mucho tiempo. Necesitamos la tendencia. Es correcto. De modo tal que nos traten bien. Totalmente, totalmente. Sé que justamente en ese sentido se están ayudando a los primeros compradores porque ha bajado con el tema de las tasas de interés. No todo el mundo puede acceder a una vivienda y tanto al gobierno como al mercado en general le interesa que los primeros compradores puedan acceder. Sí, claro. Creo que perdí tu pantalla allí. Que puedan acceder. ¿Por qué? Porque al final del día son estos primeros compradores los que necesitan la vivienda y a los que hay que darle el espaldarazo para que lo logren y salgan del mercado de renta. El mercado de renta es un mercado que ahorita está bien complicado, está bien alto, sobre todo en la ciudad de Miami, y estos primeros compradores vienen a aliviar también un poco el exceso de personas buscando rentas. Claro, ¿ya me tienes en pantalla? Ahí está en pantalla. Okay. Quiero mostrarles un anuncio que hizo la FHFA. Ellos son dame un segundito. Es la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda. Y ellos básicamente nos ayudan a que nosotros como prestamistas tengamos un acceso asequible, un mejor acceso al préstamo para la compra de vivienda. Y ellos dan parámetros, sacan leyes en los cuales hacen que nosotros tengamos un mejor acceso al préstamo. De hecho, a principios de año, ellos fueron los que promovieron que las tasas de intereses para los balloon mortgage y que para los préstamos de segunda vivienda sean superiores a los préstamos de los primeros compradores. Ahora ellos están sacando o promoviendo una ley en la que aquí se lee, hay un gasto que se llama un gasto de generación en el préstamo cuando tú vas a sacarlo y ellos están tratando de que ese gasto sea eliminado de los compradores por primera vez. ¿Eso qué hace? Hace que yo como primer comprador tenga un préstamo más asequible y me da la oportunidad de competir de una mejor manera, tener una mejor posición a la hora de ir por una propiedad al lado de un inversionista. Entonces es una muy buena noticia y lo que yo quiero expresarles es que como primer comprador tienes grandes oportunidades como esta y tienes que aprovecharlas. Vas a tener mejor interés, que yo soy promover al principio de año y ahora te están quitando este gasto de generación. Perfecto, sí. Existen algunos parámetros que, claro, te los puedo decir, pero tú tienes que ir con tu asesor financiero para ver si la propiedad que tú vas a comprar y tú como persona estás dentro de los parámetros de poder acceder a este programa. Lo importante aquí es que tú como primer comprador te asesores de la mano de tu asesor financiero y del lado de tu realtor para ver el parámetro, si tú estás dentro de los parámetros que ellos dicen. Lo importante es que sepas que hay ventajas, las cuales puedes adquirir, que puedes gozar de modo tal de estar más competitivos en el mercado.
Sí, excelente. Sobre todo a mí lo que me gusta de esto es que estás impulsando un sector que no tiene las mismas ventajas frente a esto. No es impulsando todo el sector vivienda, entonces los mayores competidores, los que tienen más ventajas, aprovechen, sino que se aproveche el pequeño que en este momento es el más afectado. Exactamente, sí. Sí. Es eso. Tenemos algo que está pasando, los e-buyers, aquellas grandes empresas que están comprando, que compran por lo general vivienda en masa, han ido saliendo del mercado. Tenemos noticias sobre este tema. Sí, CNN Business, donde dice que Redfin Now cierra el negocio. Para explicarles, Redfin Now es una rama de Redfin que se dedicaba a flipear propiedades. ¿Qué es flipear propiedades? Es comprar propiedades que no están en buenas condiciones, arreglarlas y después venderlas. Okay. ¿Qué sucede? Este cambio en el mercado nos afectó a todos, pero sobre todo, no solo a Redfin Now, a todas las personas que hacen flipeo. A ellos más, porque es un tema corporativo. Correcto. Y a nivel de corporación, maybe lo que es la compra de la propiedad y el arreglo de la propiedad no tiene tanto detalle en gastos como cuando una persona particular hace flipea propiedades. Entonces, ellos están cerrando de modo a Sí. salir del inventario, poder pagar las deudas que tienen y seguir adelante. Por ahora lo están cerrando. Sabemos que el flipeo de propiedades es un negocio que tiene muchísimo tiempo. Sucedió muchísimo en el 2010, 2011, 2012. Era bastante considerable el monto de propiedades que venían de este negocio. Ahora durante la pandemia salió. Tenemos a Zillow que lo hizo, Sí. tenemos Opendoor que lo hizo y tenemos a Redfin Now. Y habrán otros iBuyer que son pequeños. El punto es que Zillow salió del mercado hace como un año. Tenemos Opendoor que despidió a como el 20%, en Sí. un artículo como un 20% de sus empleados y también está cerrando en la parte de iBuyer y Redfin ahora es el último en salirse de la lista. Esto no es malo para el mercado. De hecho, para mí es bueno, yo lo veo como una oportunidad porque si tenemos una huelga de vendedores en los cuales ellos no quieren bajar los precios, es diferente con ellos. Cuando vamos a las personas corporativas que compraron propiedades para flipearlas, con ellos tú puedes negociar. Correcto. Porque ellos tienen obligaciones que tienen que cumplir, ellos tienen que pagar, tienen que devolver el dinero a sus inversionistas y están dispuestos a perder. Tú con ellos puedes negociar. Entonces, para los compradores de hoy en día, Redfin Now, las propiedades de ellos son una oportunidad. Total, incluso esto se resume muy rápidamente. En un mercado de compradores que aún tenemos, perdón, en un mercado de vendedores que aún tenemos, que salga un gran comprador del mercado y entre un vendedor como ellos, o sea, ellos dejan de comprar y solo entran a vender, simplemente esto ya genera más inventario y menos compradores. O sea, que la oferta y la demanda tiene que ir a llevarnos a un buen número en inventario. Exacto, más vendedores, un gran vendedor dispuesto a negociar, porque en un artículo leí que ellos están bajándole un 2% semanal a la propiedad. Correcto. Claro, sí. Depende del mercado. No es lo mismo Miami que otra ciudad de Estados Unidos, pero la política es no se vende, le bajo el precio, no se vende, le bajo el precio hasta que la venda. Me encanta este tipo de noticias porque pasa algo. No es desde el punto de vista, esto se está acabando y Redfin se va. No, Redfin se va, no, están ajustándose a las nuevas políticas del mercado, pero al final del día va a favorecer al comprador pequeño, al comprador individual, a la familia. Entonces, este tipo de análisis no es Redfin se acaba, sino Redfin cambia su modelo y ayuda a que el mercado se estabilice. Claro, ¿no? Y Redfin tiene una política, en mi parecer como Realtor, una política muy buena. Redfin Now es una ala que ellos construyeron en base a la oportunidad que generó la pandemia, maravilloso, magnífico, pero tiene un final ahora debido a la situación económica que está pasando el país. Y es una oportunidad para todos los compradores. Correcto. Seguimos con otro tema súper importante, las nuevas estrategias. ¿Qué está pasando? Suben las tasas de interés y debemos tener nuevas estrategias que no son nuevas en la historia, pero sí son nuevas que se planteen en este momento. ¿Por qué? Porque debemos ver cómo hacer un ganar-ganar entre compradores y vendedores en un momento donde la negociación es lo que está imperando en todas las operaciones de real estate en este momento. Quiero ponerles en pantalla lo que es la estrategia del 2-1 buy down, que es una estrategia que viene a ayudarte a ti a que puedas acceder
de una forma más fácil a poder en los 2 primeros años de pago del mortgage con un pago mensual más bajo para que te permita a ti estar más cómodo en esos 2 primeros años y permita al vendedor ayudarte sin tener que bajar el precio de la vivienda. Justamente aquí vamos a ver en pantalla cómo funciona esto. Les voy a dar la explicación técnica desde el punto de vista de este cuadro que ven en pantalla y Jenny va a decir un poco las ventajas y características de esto. Pongamos que tenemos un crédito a 30 años con una casa que tiene un precio de 500,000 y una tasa de un mortgage, un rate, perdón, de 6.125. Si la casa vale 500, nosotros haríamos un down payment normal del 5%, tendríamos que financiar $475,000. A 30 años, 360 meses, total, mi pago mensual quedaría en 2.886 para cumplir con el precio de los 500,000. Resulta que no puedo, no quiero negociar. ¿Qué le digo al vendedor? Lo normal es que uno le dice al vendedor, bájame el precio. El vendedor dice, voy a acceder y te voy a bajar $20,000. Si él simplemente es así, ¿quién gana y quién pierde en esta operación? De esos 480,000, que sería el precio reducido, tendrías que financiar 456,000, la cuota te quedaría en 2.770, tendrías un ahorro de $115 y el vendedor dejaría de percibir $20,000. Entonces, tu reducción de cuota es de 115,000 nada más y el vendedor tendría que ceder $20,000 del precio que está pidiendo. ¿Qué pasa si aplicamos un 2-1 buy down? Si aplicamos esto, el precio queda igual en los mismos 500,000, tendríamos un 5% de inicial, lo que nos daría un monto a financiar de 475,000, pero el primer año tendríamos que el vendedor asumiría el 2% del interés que tú vas a pagar y el segundo año el 1%. Entonces tú el primer año pagarías un 4.125, el segundo año un 5.125 y el tercer año un 6.125. Eso querría decir que tu cuota queda en 2.300 el primer año, en 2.586 el segundo año y en 2.886 el tercero. Te permite tener una diferencia el primer año de $584 por mes en reducción, $300 por mes en reducción el segundo año y el tercer año ya pagarías la cuota full. ¿Qué permite esto? Que tú puedas entrar de una manera más cómoda esos primeros años al pago, sobre todo al pago, para que tu paso de la renta a la compra sea más llevadero, no tengas que sacar tanto dinero en ese momento del bolsillo en esos 2 primeros años. ¿Qué pasa con el vendedor? El vendedor solo estaría sacrificando $10,606. En vez de bajar $20,000, estaría dando la mitad, un poquito más de la mitad. Eso es fenomenal porque entonces el vendedor negocia y tú entras más cómodo esos 2 primeros años a poder pagar y no se te hace tan complicado. Y el precio final de la vivienda fuese en $489,000. Esto es técnicamente cómo funciona el 2-1 buy down. Es una manera que hoy se está poniendo muy de moda porque permite que ambos ganen, que es lo que queremos en una negociación. Claro, es una estrategia que se está usando mucho en la actualidad para que ambos lados de la negociación tengan algún beneficio y la transacción se pueda dar con tranquilidad. ¿Qué pasa? Con el aumento de los intereses, mi cuota mensual ha crecido muchísimo y yo como comprador no me siento cómodo de entrar en una propiedad pagando 50% más que mi renta. Entonces, el 2-1 buy down te da la oportunidad de comprar una propiedad y que tus pagos durante el primer año sean más económicos de lo que deberían ser en un préstamo regular. Las condiciones te califican en base a tu préstamo regular y el 2-1 buy down es simplemente un beneficio que tienes, un crédito que tienes. Lo que sucede es que el vendedor le da al banco el monto de los intereses y es colocado en una cuenta escrow y mensualmente el banco va tomando la diferencia al pago mensual. El banco simplemente va tomando del escrow lo que le corresponde mes a mes. Si tú en el mes 15 decidiste que ya los intereses bajaron y tú ya quieres refinanciar, ese dinero remanente que queda en la cuenta escrow, tú no lo pierdes, tú lo puedes utilizar para tus gastos o lo puedes aplicar a tu préstamo. Entonces es un beneficio porque es una cuenta que tienes en escrow, ahorro, y ese dinero es tuyo. Correcto. Entonces ese dinero puede ser usado, cosa que no sucede cuando tú compras puntos. Porque vamos a suponer que tú decides comprar 2 puntos al principio del préstamo. Si a los 2 años tú decides refinanciar, ese dinero que invertiste en bajar los puntos está perdido.
Entonces, por eso es que se recomienda usar tu One Buy Down para bajar el monto de la cuota. Perfecto. Adicional, existe algo similar al 2 One Buy Down, que es 3 to 1 Buy Down, y esos están variando dependiendo del tipo de mercado donde estés comprando. Miami como tal es un mercado en el que estamos en negociación, pero no está en peligro ni hay nada. Entonces lo popular es 2 One Buy Down, y el 3 to 1 Buy Down se está utilizando en otras áreas de Estados Unidos. Excelente. Vean aquí estas estrategias y por eso es importantísimo que ustedes dejen su comentario, nos escriban en dónde viene Miami, porque este tipo de cosas son fundamentales para que ustedes puedan cerrar tratos inteligentes y no simplemente decir el precio va a bajar, el precio va a bajar, el precio va a bajar. Hay que fijarse en la cuota, hay que fijarse en el negocio a futuro. Son créditos a 30 años, cómo entro a ese negocio en los primeros años, puedo refinanciar, no puedo refinanciar, realmente se está bajando, es un mercado que va a tender a subir porque el inventario no va a crecer. Hay 1000 factores que pueden influir. Claro, Gaby, y lo que nosotros siempre decimos, lo importante es que los números funcionen para ti. ¿Qué son los números? El valor del mortgage y los gastos de la propiedad sea igual o inferior al pago de la renta de esa propiedad, asumiendo que en un futuro tú te vas y la dejas rentada, tú vas a estar tranquilo. Entonces, si el número funciona, la propiedad funciona para ti, sea para inversión o para vivirla. Entonces, ¿el precio de la casa importa? Sí importa, pero lo más importante es que el número funcione. Correcto, sí, y la negociación sea una negociación correcta e inteligente. Y hoy en día en el mercado que estamos, se lo hemos dicho a nuestros clientes, podemos negociar gastos de cierre, podemos hacer negociación de 2 One Buy Down y podemos lograr ciertos beneficios de parte del vendedor. Total, eso es lo que traigo ahora porque está cambiando el mercado. Vamos a ver ahora una noticia que salió también esta semana de que el 29% de las viviendas en ventas en el tercer trimestre eran construcciones nuevas. ¿Por qué? Porque justamente los constructores y los grandes constructores están dando incentivos, están dando gastos de cierre, están dando upgrades sin costo. Quieren que todas esas casas que construyeron durante la pandemia no se queden frías y empiece a moverse la maquinaria y ellos seguir construyendo. Al final del día, ellos quieren construir, su negocio es construir, no quieren que se paralice y tienen la capacidad de negociar. Y eso está yendo que la gente se vaya justamente a este mercado primario, al mercado de los constructores, y estamos viendo que en mercados, aquí podemos ver cómo ha sido la influencia, porque es un récord, en el tercer trimestre, desde el año 99 hasta el año 2022, nunca había estado tan alto. Miren cómo vamos subiendo. En 2019 fue el 17, en el 20 fue el 18, en el 21 fue el 25 y ahorita en el 22 fue el 29. Esto no está operando para todos los mercados, pero es una tendencia global de los Estados Unidos. ¿Por qué no opera para todos los mercados? Y aquí quiero ir al final de esta tabla, donde está justamente los que están liderando esto. Por ejemplo, El Paso, Texas, Oklahoma o Omaha están en 49, 43, 40% de las ventas son de propiedades de preconstrucción en el año 2022 frente a lo que estaba en el 2021, pero vamos a ver por lo menos lo que nos corresponde a nosotros. En Orlando fue el 20%, el 18.9%, venía del 14% en el año pasado, este año fue del 18%, y vamos a ver en Miami cómo eso es aún más bajo. La gente se dirá, ¿pero qué pasa en Miami? ¿Por qué en Miami no opera de la misma manera? En Miami estamos en un 5.7, veníamos de un 6.3. Resulta que Miami es una ciudad muy compleja desde el punto de vista de terrenos nuevos. Los terrenos están ya hacia el sur o hacia el norte y dentro de lo que es la Gran Miami ya no queda tanto terreno y la preconstrucción se está haciendo costosa y se está haciendo poca. Es una ciudad muy horizontal, muy horizontal, donde la vivienda se ha construido en 2, 3, 4 pisos nada más y no hay tanta oferta de propiedades nuevas. Eso hace que no podamos tener esta ventaja, podríamos ver, de que los constructores nos incentiven. Claro, adicionalmente que debido a que las propiedades están muy al sur o muy al norte, el consumidor, gran parte del consumidor no quiere vivir tan alejado de la ciudad. Entonces prefiere esperar a comprar una propiedad a un mercado secundario que le queda en la ciudad. Entonces, en Miami vemos eso, porque tú ya sabes el tiempo que se demora uno en el tráfico si vive lejos. Sí, totalmente. Incluso termina siendo una de las razones por las que los precios no bajan en la ciudad de Miami, o están bajando muy poco, más allá de haber negociación. Incluso las constructoras no han llegado al punto de bajar de manera importante los precios, están dando incentivos
para ver cómo el mercado está reaccionando, pero siguen vendiendo en unos niveles aceptables hasta este momento. Bueno, lo leímos en un artículo que decía que los vendedores están en huelga. Correcto. No quieren bajar el precio y muchos de ellos, los del mercado secundario, tienen tanta salud financiera en su propiedad que no tienen la necesidad de bajar el precio, excepto por los iBuyers. Correcto. Excepto por los iBuyers, que realmente son las propiedades que podemos decir que son oportunidad hoy en día. Correcto. Entonces, bueno, aquí les hemos traído muchísima de la realidad económica del real estate de la ciudad de Miami, buenas noticias, estrategias y todo lo que queremos todas las semanas compartir con ustedes es esa información, información real, información cierta que pueden ustedes contrastar, que pueden ver ustedes en nuestras pantallas para que tomen las decisiones de comprar, vender o rentar siempre de la mano de un especialista. Eso se lo pedimos. Busquen un especialista, sea de donde vivir en Miami o sea de cualquier otro, pero no vayan solos, que muchísimas veces es más el dinero que pierden haciéndolo por su cuenta. Bueno, Jenny, muchísimas gracias. Puedes dar las palabras finales. Como dijo Gaby, vayan de la mano de un asesor financiero y de un especialista en real estate. Estos son tiempos de cambio. No pueden dejárselo a el yo pienso, yo creo, yo leí. Tienen que estar al lado de una persona que se dedica a estudiar el mercado y a determinar cuáles son las oportunidades de negociación que tú tienes tanto como comprador como vendedor. Eso te va a asegurar el éxito en tu transacción porque tú lo que quieres es comprar, tú lo que quieres es vender. Eso es lo que nosotros te ayudamos en los mejores términos para ti. Entonces, aquí estamos a tu orden, no dejes de llamarnos. Listo, nos vamos felices como siempre porque el mercado está realmente bueno. Es un momento donde todos podemos salir ganando. Que tengan un feliz día en nombre de Dónde Vivir en Miami.